Instrucciones para vivir en México. Lecciones de la historia patria. Monsieur Ripaud y la Malinche. Una vez vino a México de paseo un pintor francés, Monsieur Ripaud, recomendado a unos amigos míos que para agasajarlo decidieron llevarlo a un día de campo al que me invitaron. No fue un día memorable, pero ocurrieron varias cosas que no he podido olvidar. Por ejemplo, a la hora de la comida alguien metió la mano en el frasco de las aceitunas y una señora, que en sus mocedades había sido conocida entre sus íntimos vía la Malinche, dijo: "Este hombre", se refería a Emery Paul, "va a pensar que no conocemos los tenedores". De Emery Paul conservo, aparte de la imagen borrosa de su aspecto físico que no viene a cuento, el recuerdo de dos momentos. El primero de ellos fue cuando descubrió en el dorso de una cajetilla de cerillos la reproducción minúscula de un Tiziano. Le pareció admirable y prueba de que estaba en un país cultísimo. El otro momento fue más complicado. Alguien hizo de sobremesa un chiste y Emery Paul comentó: "Tienen ustedes una historia triste y sin embargo han logrado conservar la alegría". La observación fue recibida con un silencio, debido en parte que fue hecha en francés, y ninguno de los que estábamos escuchando entendía ese idioma lo suficiente como para estar seguros de a qué se refería. No supimos si la historia que le parecía triste a M. Repo era la del señor que había hecho el chiste, o la de todos los que formábamos el grupo, o la de México, nuestra patria. Por mi mente, y supongo que por la mente de todos los demás, pasaron como exhalación imágenes de episodios molestos que podían justificar cualquiera de estas posibilidades. La media hora que nos había hecho esperar la esposa del autor del chiste, mientras acababa de arreglarse, la descompostura de la camioneta en que viajábamos y la invasión norteamericana. Cualquiera de estas fue la Malinche la primera que salió a la palestra diciendo: "¡Ay no! Nuestra historia no es tan triste". Lo que pasó después se ha perdido para mí en la noche de los tiempos. No creo que hayamos discutido el asunto exhaustivamente. Lo más probable es que el tema haya quedado en suspenso, pero desde ese momento, cada vez que hay una fiesta nacional o un debate en la Cámara sobre asuntos de historia patria, me acuerdo del episodio y me pregunto: ¿será triste nuestra historia? Es una pregunta idiota, porque lo triste o lo alegre de una historia no depende de los hechos ocurridos, sino de la actitud que tenga el que los está registrando. Para Sancho Panza, su propia historia es un éxito. En cueros nací, en cueros estoy, ni gano ni pierdo. Pero si en cambio alguien piensa que nació entre sábanas bordadas, es hijo secreto del rey de Nápoles y está convencido de que si tuviera dinero para hacer el viaje, podría reclamar en propiedad varias islas del mar Egeo, lo más seguro es que pase por la vida sintiéndose desvalijado. Creo que esto último es lo que nos está pasando a los mexicanos. Los libros de historia han ido cambiando y al revisar los actuales noto que hay diferencias notables con lo que se enseñaba en mis tiempos. Por ejemplo, los niños actuales, en vez de tener la idea desagradable pero estimulante de que somos producto de choque entre dos culturas, una estratificada y la otra rapaz, aprenden en la escuela que somos los herederos de un gran imperio, o mejor dicho, de dos. Los españoles son los villanos de la historia patria, pero al llegar al estudio de la historia universal resultan lo mejorcito de Europa. La antigüedad indígena es no solo gloriosa, sino paradisiaca. El clima es inmejorable, se inventan las chinampas, el comercio florece, los reyes aztecas son grandes estadistas preocupados por el bienestar de sus súbditos y hasta por la educación de los mismos. Si inventan las guerras floridas, es llevados por su fe y por una confabulación diabólica de la naturaleza, que responde con abundantes cosechas en los años de muchos sacrificios. La conquista es algo terrible, pero al cabo de 3 siglos de injusticias el país acaba funcionando como un relojito, produciendo riquezas a montones. Ahora bien, ¿cómo no va a resultar triste una historia que después de empezar tan bien y de seguir regular, llega a México independiente, entre comillas, que es un estudio en el que hay frases como: "se fortificaron en un lugar en el que había de todo, menos agua"? No tomó la precaución de apostar centinelas en el margen izquierdo del río. Se quedó esperando al general M, que había prometido reforzarlo con 4,000 de a caballo. Si tuviéramos parque, se fue con el dinero que estaba destinado a comprar municiones. En vez de levantarse en armas como estaba convenido, salió en viaje de estudio rumbo a Alemania. Se dirigió a la guarnición de la plaza con objeto de pedirle al comandante protección de su vida, pero no pudo hallarlo. Pero no hay que desesperar. No todo es así. Después viene la fundación del PRI.